Mi marido me fue infiel durante 4 años. Mi madre me aconsejó que hiciera la vista gorda. Siguiendo su consejo, aguanté hasta que su amante dio a luz. Solo un mes después, comprendí la brillantez de su estrategia. El calor del fin de semana en Madrid era sofocante. La gente abarrotaba los centros comerciales en busca del alivio del aire acondicionado. Yo me uní a esa multitud, pero no para comprar algo para mí. Hacía mucho tiempo que había olvidado el hábito de regalarme un vestido nuevo o un labial bonito. Estaba allí para comprarle una camisa nueva a Javier, mi marido. Últimamente se quejaba mucho del trabajo, de la presión, de que tenía que ver a muchos clientes y necesitaba vestir impecable. Al oírle, a pesar de la frialdad que sentía en mi corazón, tras 2 años viviendo como extraños, intentaba cumplir mi papel de esposa. Nuestro matrimonio había sido muy dulce. 4 años atrás, Javier y yo nos casamos con la bendición de ambas familias. Él era un hombre elegante con don de gentes que siempre sabía cómo hacerme feliz. Pero en los últimos 2 años cambió. Las cenas en casa se hicieron cada vez más raras, las palabras de afecto se agotaron. Salía temprano y volvía tarde siempre con la excusa del trabajo. Me preguntaba atormentándome si había hecho algo mal o si la vida matrimonial simplemente se desvanecía con el tiempo. Intenté reavivar la llama cocinando sus platos favoritos, vistiéndome mejor en casa, pero solo recibí indiferencia y a veces irritación. Poco a poco me cansé y nuestro hogar se llenó de un silencio aterrador. Paseaba distraídamente por las tiendas de moda masculina buscando una camisa que le sentara bien. De repente, una figura familiar captó mi atención. En la sección de maternidad y bebés, justo enfrente, un hombre alto con un polo verde musgo que yo misma le había planchado esa mañana. Al verle allí, sentí que el corazón me daba un vuelco. Era Javier inconfundible. No estaba solo. A su lado una mujer joven con un vientre visiblemente abultado. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, sus manos entrelazadas. Javier sostenía un vestido premamá de color rosa pastel, probándoselo a ella con una sonrisa tierna y una mirada llena de una devoción que yo no había visto en mucho, mucho tiempo. La escena fue como una puñalada directa al corazón. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El bullicio del centro comercial se desvaneció en la distancia. Solo podía oír el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me escondí rápidamente detrás de una gran columna, sacando el móvil con manos temblorosas. No sabía por qué lo hacía, quizás fue un acto reflejo, un deseo inconsciente de registrar la prueba de esta cruda realidad. Mis dedos se movieron torpemente por la pantalla, tomando fotos y grabando un vídeo corto. Vi a Javier rodear la cintura de la chica con su brazo. Se susurraron algo y rieron juntos. Parecían una familia feliz. Y yo, su esposa legítima, tenía que esconderme aquí como una ladrona. Se dirigieron a la caja para pagar. Contuve la respiración observando. Javier sacó su cartera y lo que le entregó a la cajera me dejó helada. Era la tarjeta de crédito adicional que yo había solicitado para él vinculada a mi cuenta principal. Durante todo este tiempo me había dicho que su sueldo era para gestionar importantes relaciones de negocios, así que los gastos de la casa corrían de mi cuenta. Y yo le creí. No dudé ni un segundo. Resulta que mi dinero no solo servía para mantener a nuestra pequeña familia, sino también para que él construyera otra. Una oleada de dolor me recorrió el pecho, pero extrañamente no lloré. Quizás el dolor era tan inmenso que me secó las lágrimas. Me quedé allí paralizada, viéndolos marcharse de la mano con bolsas llenas de adorables artículos para bebé. Cuando se fueron, me dejé caer lentamente apoyando la espalda en la fría columna. Había sido traicionada de forma sistemática y cruel. Mi marido, el hombre al que más había amado y en quien más había confiado, me había engañado. Y este engaño parecía ir más allá de una simple aventura. No sé cómo salí del centro comercial y conduje hasta casa de mi madre.
Durante todo el trayecto, mi mente estaba en blanco, la imagen de Javier acariciando a esa mujer se repetía una y otra vez como una película a cámara lenta. La camisa que iba a comprarle seguía en la bolsa de papel, ahora un símbolo irónico y cruel. Al llegar a casa, corrí a mi antigua habitación, cerré la puerta de un portazo y me derrumbé sobre la cama. Fue entonces cuando las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar calientes y amargas. Mi madre Isabel, al oír el ruido, entró corriendo. Al ver mi estado lamentable, no hizo muchas preguntas. Simplemente se sentó a mi lado, en silencio, dándome palmaditas en la espalda. Su mano cálida y firme, como siempre, era mi refugio más seguro. Entre sollozos le conté todo mi voz entrecortada por el llanto. Le mostré las fotos, el vídeo que había grabado. Pensé que se enfurecería, que maldeciría a Javier, que me diría que montara un escándalo. Pero no. Mi madre lo miró, todo su rostro se endureció, pero su voz permaneció extrañamente calmada. No parecía sorprendida, como si ya hubiera anticipado algo así. Me cogió la mano, me secó las lágrimas y dijo: «Basta de llorar, hija. ¿De qué sirve ahora? ¿Piensas volver a casa a gritarle? ¿Y luego qué? ¿Divorciarte?». Me quedé helada. ¿Divorcio? Nunca había pensado en esa palabra. A pesar de la frialdad del dolor, nunca había imaginado que me divorciaría de Javier. «No lo sé, mamá. ¿Estoy tan confundida?». Mi madre suspiró. Un suspiro cargado de la comprensión y la experiencia de quien ha vivido más. Me miró directamente a los ojos, su voz firme y decidida. «Escúchame bien, Sofía. Llegados a este punto, esto ya no es una simple infidelidad. Fíjate, se atreve a usar tu tarjeta para comprarle cosas a su amante y encima para el bebé que está en camino. Eso demuestra que ya no te tiene ningún respeto y que tiene un plan desde hace tiempo. Si ahora montas un escándalo, te estarás poniendo tú misma la soga al cuello. Lo negará todo, o peor, lo admitirá y te forzará a un divorcio inmediato. Y entonces, ¿qué tendrás en tus manos? ¿Un par de fotos borrosas? No es suficiente, hija». Cada palabra de mi madre fue como un jarro de agua fría que me devolvió la cordura. Tenía razón. Si lo destapaba todo ahora, ¿qué conseguiría aparte de la etiqueta de mujer celosa? Javier se libraría fácilmente y yo sería la perdedora. «Entonces, ¿qué debo hacer, mamá?», pregunté con la voz aún temblorosa. Mi madre me apretó la mano con más fuerza, transmitiéndome una energía invisible. «A partir de ahora tienes que fingir que no sabes nada. Vuelve a casa y sigue siendo una esposa dulce y comprensiva. Cuanto más actúes como si no sospecharas, nada más bajará la guardia. Durante ese tiempo tú y yo reuniremos pruebas en secreto, no solo de su infidelidad, sino también de sus bienes, de su dinero. Sospecho que en esto no está solo él, sino que toda su familia podría estar al tanto y encubriéndolo. Tenemos que averiguar qué ha estado haciendo a tus espaldas estos 2 años. Cuando tengamos todo en nuestras manos, le daremos un golpe maestro del que no podrá recuperarse. Mi hija no va a ser la que salga perdiendo en esto». El plan de mi madre me asustaba y a la vez me daba una pizca de esperanza. Fingir que no sabía nada con el corazón destrozado. Enfrentarme al traidor cada día. Era una tortura. Pero mi madre tenía razón. No era momento de ser débil. Me habían engañado durante demasiado tiempo. Era hora de luchar por mi justicia. No solo por mí, sino por mis padres, por todo lo que mi familia había invertido en este matrimonio. Me sequé las lágrimas y respiré hondo para calmarme. Miré a mi madre con una nueva determinación en mis ojos. «De acuerdo, mamá. Te haré caso. Puedo hacerlo». Mi madre asintió, una mezcla de satisfacción y compasión en su mirada. Me abrazó. «Esa es mi hija. Sé fuerte, estoy aquí contigo. A partir de ahora, esta guerra la luchamos las dos». Esa noche volví a la casa que una vez llamé hogar. Javier ya había llegado. Estaba sentado en el salón viendo la televisión. Al verme, apenas me miró y preguntó con indiferencia: «¿Dónde has estado hasta ahora?». «He estado un rato en casa de mi madre. Te he comprado una camisa nueva».
Sonreí una sonrisa que me costó todas mis fuerzas esbozar mientras le entregaba la bolsa de papel. Javier la cogió sin siquiera mirar dentro, murmuró un y volvió a clavar los ojos en la pantalla. Su indiferencia en ese momento fue una bendición. No notó nada extraño en mi mirada ni lo forzada que era mi sonrisa. Esa noche me acosté dándole la espalda, fingiendo estar profundamente dormida. Pero en la oscuridad mis ojos estaban abiertos de par en par. Mi guerra acababa de empezar. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Vivir bajo el mismo techo, comer en la misma mesa y dormir en la misma cama que el hombre que me había traicionado era una tortura. Cada mañana me levantaba temprano para prepararle el desayuno y plancharle la ropa. Cada noche le esperaba con la cena lista. Interpreté a la perfección el papel de esposa abnegada sin una sola queja. Una sonrisa siempre en mis labios, pero mi corazón se había convertido en piedra. Javier no pareció notar mi cambio, o quizás estaba demasiado ocupado con su nueva felicidad como para prestar atención a esta esposa que ya daba por sentada. Cuanto más perfecta era mi actuación, más bajaba él la guardia. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde con llamadas furtivas en el baño y mensajes borrados a toda prisa. Pero ahora ninguno de sus movimientos pasaba desapercibido. Siguiendo el consejo de mi madre, comencé mi propia investigación empezando por las finanzas. Antes confiaba ciegamente en Javier. Cada mes me daba una cantidad para los gastos de la casa. El resto decía era para ahorrar e invertir. Nunca le pregunté por su sueldo o sus primas. Ese fue mi mayor error. Empecé revisando todos los extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta y de mi cuenta personal de los últimos 2 años. Pasé horas en el despacho comparando cada cifra hasta que descubrí algo anómalo. Hacía más de un año Javier había conseguido un ascenso y un aumento de sueldo de casi el 50%. Lo sabía porque una vez se lo oí comentar por teléfono con un amigo. Sin embargo, el dinero que me daba mensualmente no solo no había aumentado, sino que algunos meses incluso había disminuido con la excusa de que la empresa pasaba por dificultades y habían recortado las primas. ¿A dónde había ido a parar esa diferencia? Anoté cuidadosamente todas las cifras y fechas sospechosas en un cuaderno. Cuanto más calculaba, más se me helaba la sangre. La cantidad de dinero desaparecida en los últimos 2 años no era pequeña. Era suficiente para comprar un piso de tamaño mediano. A continuación, busqué la manera de revisar su móvil. Era mucho más difícil porque Javier era muy cuidadoso y casi nunca se separaba de él. Pero la oportunidad llegó. Una noche se fue a duchar y se dejó el teléfono en el escritorio. El corazón me latía con fuerza. Cerré la puerta del despacho con pestillo y cogí el teléfono. Por suerte no había cambiado la contraseña. Tenía muy poco tiempo. Ignoré los mensajes y WhatsApp sabiendo que habría borrado cualquier rastro. Fui directamente a los contactos. Revisé la lista y no vi ningún nombre de mujer sospechoso. Pero me detuve en un nombre guardado de forma extraña, Socio Royal P. Pulsé para ver los detalles, era un número de teléfono que no estaba en su WhatsApp. Mi instinto me dijo que algo no cuadraba. ¿Por qué guardar el nombre de un socio con una referencia a un lugar, Royal Park? Era el nombre de un nuevo complejo residencial de lujo que acababan de construir en Valdebebas. Rápidamente saqué mi móvil y fotografié el número. También revisé el historial de llamadas. El nombre Socio Royal P aparecía con una frecuencia alarmante. Algunos días había hasta 10 llamadas, algunas de más de 1 hora. Y lo más llamativo, las llamadas solían ser al mediodía o a altas horas de la noche. Justo en ese momento oí que el agua de la ducha se detenía. Me sobresalté, salí rápidamente de los contactos, borré el rastro en las aplicaciones recientes y dejé el teléfono exactamente donde estaba. Segundos después, Javier salió del baño. Mi corazón todavía latía desbocado, pero mantuve una expresión serena fingiendo que estaba leyendo un libro. Esa noche le conté mis nuevos descubrimientos a mi madre por teléfono. Mi madre reflexionó un momento y luego dijo:
Ese número de teléfono no llames todavía. Déjalo estar. En cuanto a Royal Park, mañana intenta ir por allí a ver qué averiguas. Pero con mucho cuidado no dejes que te descubra. Sí, mamá, lo entiendo. Y sobre el dinero, sigue reuniendo pruebas. Imprime todos los extractos, marca las cantidades sospechosas. Todo tiene que estar por escrito con papel y tinta. Así tendrá validez ante un juez. Al colgar me sentí más motivada. El camino por delante estaba lleno de espinas, pero ya no estaba sola. Tenía a mi madre a mi lado, guiando cada uno de mis pasos. Las primeras pistas habían aparecido y sabía que iba en la dirección correcta. El velo de la traición de Javier estaba empezando a levantarse. A la mañana siguiente le dije a Javier que iba a pasar el día en casa de mi madre y que no volvería hasta la noche. A él no le importó lo más mínimo, solo asintió distraídamente. Cuanto más indiferente se mostraba, más fácil era ejecutar mi plan. Después de que Javier se fuera a trabajar, no fui directamente a casa de mi madre. Conduje hasta el complejo residencial Royal Park en Valdebebas. Era una urbanización nueva, lujosa y privada con una seguridad muy estricta. Los extraños sin tarjeta de residente no podían entrar. Aparqué en una cafetería enfrente desde donde podía observar la entrada principal. Pedí un café, me senté en un rincón discreto y empecé a esperar. El tiempo pasaba lentamente. No sabía qué estaba esperando. ¿Vendría Javier o era solo una coincidencia? Cientos de preguntas daban vueltas en mi cabeza. Cerca de las 12 del mediodía, un coche familiar se acercó lentamente a la entrada. Era el coche de Javier. Se me encogió el corazón. Me había mentido diciendo que tenía una reunión con un cliente en Guadalajara y ahora estaba aquí. Su coche se detuvo en el control de seguridad. Pasó una tarjeta y entró directamente al garaje. Así que era cierto. Tenía un piso aquí o su amante vivía aquí. Mi instinto no me había fallado. Sentada en la cafetería, apreté los puños. ¿Qué hacía ahora? No podía entrar. Esperé un poco más intentando pensar. No podía quedarme sentada esperando sin más. Decidí dar una vuelta por el complejo para ver si podía obtener más información. Caminé a lo largo de la valla fingiendo ser una vecina que paseaba. Al acercarme al vestíbulo de la Torre B, vi a varios repartidores esperando. Una idea cruzó mi mente. Me acerqué a un repartidor joven, le mostré un billete de 20 euros y le susurré: «Perdona, ¿puedes ayudarme con una cosa? Quiero enviarle algo a un familiar en esta torre, pero he olvidado el número del piso. ¿Podrías comprobar a qué piso corresponde este número de teléfono?». Le leí el número de socio Royal P que había fotografiado. El chico me miró con desconfianza, luego miró el billete en mi mano dubitativo. Añadí rápidamente: «Es para mi hermana, acaba de dar a luz y está muy olvidadiza. Solo quería darle una sorpresa. Por favor, ayúdame». Al oírme, pareció creerme. Asintió, sacó su móvil e introdujo el número en la aplicación interna de su empresa. Un momento después, levantó la vista. «Sí, aquí está. Este número pertenece a la propietaria del apartamento B608. Se llama Valeria». Valeria, un nombre bonito que en ese momento fue como un cuchillo en mi corazón. B708. Ya tenía la dirección exacta. Le di las gracias al repartidor, le puse el billete en la mano y me marché rápidamente. Volví al coche sintiendo una mezcla de rabia y una extraña satisfacción. Por fin sabía dónde vivía la tercera en discordia. Apartamento 1708, Torre B, residencial Royal Park. Un piso de lujo, sin duda caro. Todo el sueldo y las primas que Javier me había ocultado probablemente habían ido a parar aquí. Había usado el dinero, fruto de mi esfuerzo, para mantener a otra mujer para construir otro hogar. No me fui de inmediato. Me quedé en el coche mirando fijamente la imponente torre. Imaginé la escena: Javier y su amante Valeria felices juntos en ese acogedor apartamento, comiendo, charlando, preparándose para dar la bienvenida a una nueva vida. Y yo, su legítima esposa, sentada aquí sola, rumiando el dolor y la traición. Una oleada de furia me invadió.
Quise subir, llamar a la puerta del Benz 7708 y montar un escándalo, pero las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. Cálmate, no actúes sin pensar. Agarré el volante con fuerza tratando de regular mi respiración. Todavía no. Aún no era el momento. Necesitaba más pruebas, pruebas irrefutables. Ese día me quedé en el coche hasta el atardecer. Pasadas las 5 vi salir el coche de Javier del garaje. Se marchó probablemente para volver a casa a su papel de marido ejemplar. Esperé un poco más y arranqué el coche. Pero no para ir a casa. Conduje hasta una agencia de detectives privados que me había recomendado una amiga. Sabía que había cosas que no podía hacer sola. Necesitaba fotos, vídeos de Javier y ella entrando y saliendo juntos de ese apartamento. Necesitaba pruebas concretas de su relación. Esta guerra tenía que ganarla y de forma absoluta. Después de contratar al detective, me sentí un poco más tranquila. Al menos no tendría que seguir a Javier yo misma, lo cual era peligroso y fácil de descubrir. Les di la dirección del apartamento BC-108 y los horarios de Javier que conocía. El resto era esperar. Mientras tanto, continué con mi actuación. Seguí siendo dulce y atenta con Javier. Incluso le propuse ir al cine el fin de semana para reavivar la llama. Por supuesto, se negó. Dijo que tenía que ver a un cliente importante fuera de la ciudad y que no podría volver. Escuché, sonreí y le dije: «Bueno, ten cuidado y cuídate». Pero por dentro sabía perfectamente quién y dónde estaba su cliente importante. Unos días después recibí una llamada de Carmen, la esposa de Marcos, un colega cercano y jefe directo de Javier en la empresa. Carmen y yo éramos bastante amigas, a veces quedábamos para tomar un café o ir de compras. «Sofía, ¿estás libre este fin de semana? ¿Vamos a un spa? Últimamente te veo un poco pálida». Acepté encantada. Necesitaba hablar con alguien, desahogar un poco la tensión que me oprimía. Quedamos en nuestro spa habitual el sábado por la tarde. Mientras nos relajábamos, Carmen me preguntó de repente: «Oye, Sofía, te voy a preguntar algo. No te enfades, ¿vale? ¿Hay algún problema entre tú y Javier?». Me sobresalté, pero intenté mantener la calma. «¿Por qué lo preguntas? ¿Estamos bien?». Carmen me miró con reparo y bajó la voz. «Es que en varias cenas de empresa he notado que la actitud de Javier es muy extraña. Actúa como si fuera soltero. Las chicas nuevas de la oficina no paran de coquetear con él y no solo no las frena, sino que les sigue el juego». Sentí una punzada en el corazón, pero forcé una sonrisa. «Seguro que está bromeando. Ya conoces a Javier, le gusta hacer el payaso». Carmen suspiró, no muy convencida. Dudó un momento y luego me contó algo que me dejó completamente en shock. «Esto me lo han contado algunos de su departamento. Dicen que Javier le ha dicho a todo el mundo que os divorciasteis hace 2 años, que ahora mismo es el soltero de oro de la oficina. Y todos se lo creen, porque hace 2 años que no te ven por la empresa. En las fiestas y viajes de la compañía siempre vas solo». Cada palabra de Carmen fue como un martillazo en mi cabeza. Divorciados desde hace 2 años, el soltero de oro. Así que a ojos de sus compañeros, yo había dejado de ser su mujer hacía mucho tiempo. Había construido una farsa perfecta, una sofisticada red de mentiras para ocultar su doble vida. No solo me engañaba a mí, sino a todos los que le rodeaban. El dolor que sentía se transformó en una furia incontenible. Había pisoteado mi honor, negado mi existencia, convertido nuestro matrimonio en una broma. Durante 2 años, mientras yo cuidaba de nuestro hogar, preocupándome por él representaba otra obra de teatro fuera, una obra en la que él era un hombre de éxito libre y sin ataduras. Al ver mi palidez, Carmen me cogió la mano preocupada. «Sofía, ¿estás bien? ¿Quizás la gente lo entendió mal?». Negué con la cabeza intentando esbozar una sonrisa torcida. «No te preocupes, seguro que es un malentendido. Se lo preguntaré a Javier cuando vuelva». Pero yo sabía que no había ningún malentendido. Era la verdad. Una verdad desnuda y cruel.
Explicaba todo su frialdad, sus viajes de negocios repentinos, su indiferencia hacia la familia, porque en su mente esta familia ya no existía. Al salir del spa, no volví a casa. Conduje sin rumbo por las concurridas calles de la ciudad. Pensaba que estaba preparada para lo peor, pero esta verdad me había derrumbado. No solo me era infiel, quería borrar por completo mi existencia de su vida. Esa noche, cuando Javier volvió a casa, le miré con otros ojos. Miré al hombre sentado frente a mí, al que una vez amé a mi marido y me pareció un completo desconocido. ¿Quién era él? ¿Cuántas vidas diferentes había vivido sin que yo lo supiera? No le pregunté sobre lo que me había dicho Carmen. Sabía que sería inútil. Lo negaría, inventaría alguna excusa. Simplemente observé en silencio cada gesto, cada palabra. Y me di cuenta de que todo era falso. Su sonrisa, su superficial interés, todo era parte de la farsa que había montado. Esa noche recibí el primer correo electrónico de la agencia de detectives. Contenía imágenes nítidas. Javier y su amante Valeria entrando de la mano en el vestíbulo del Residential Royal Park. Javier cargando grandes bolsas mientras ella se aferraba a su brazo con cariño. También había fotos de ellos haciendo la compra en el supermercado, cenando en un restaurante de lujo. Parecían tan felices como una pareja de recién casados. Miré cada foto y mi corazón ya no sentía dolor, solo un vacío inmenso y un odio profundo. Su red de mentiras la rompería yo misma en 1000 pedazos. Cuanto más profundizaba en la investigación, más me daba cuenta de que la traición de Javier no se limitaba a lo sentimental. Era como un iceberg, la parte sumergida era mucho más grande y aterradora. Tras el shock de enterarme de que Javier había dicho a sus compañeros que estábamos divorciados, una vaga inquietud sobre la casa en la que vivíamos comenzó a atormentarme. Esta casa era el fruto de nuestro esfuerzo conjunto, pero la mayor parte del pago inicial había sido gracias a la ayuda de mis padres. En su día me dieron una suma considerable, para la entrada el resto fue un préstamo bancario. Era su regalo de bodas para que su hija tuviera un lugar estable y no tuviera que vivir de alquiler. Javier, en aquel entonces, se mostró inmensamente agradecido, repitiendo una y otra vez que nunca olvidaría la generosidad de sus suegros. Recordar esas palabras ahora solo me producía amargura. Una tarde, con la excusa de ordenar el despacho, empecé a buscar papeles. Le dije a Javier que necesitaba encontrar una antigua póliza de seguro para revisar unas cláusulas. Él no sospechó nada, solo asintió distraídamente. Mi corazón latía con fuerza al abrir el cajón donde guardábamos los documentos de la propiedad. Todos los papeles relacionados con la compra y la hipoteca estaban en una carpeta de cuero marrón. Con cuidado saqué la escritura de propiedad. Recordaba perfectamente el día en que la recibimos llenos de alegría. En ese momento simbolizaba nuestro hogar, nuestro futuro. Pasé las páginas leyendo atentamente cada línea, y entonces mi corazón pareció detenerse. En la segunda página, en la sección de propietarios, junto a mi nombre y el de Javier, aparecían otros 2 nombres, los de mi suegro y mi suegra. 4 nombres claramente escritos y con el sello oficial. Me quedé helada. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaban los nombres de mis suegros aquí? ¿Qué derecho tenían sobre esta casa? Me dejé caer en la silla con la cabeza dándome vueltas. Intenté recordar si alguna vez había firmado algún papel relacionado con esto. Absolutamente no. Ni Javier ni mis suegros me habían mencionado nunca la idea de añadir sus nombres a la escritura. Entonces, ¿de dónde habían salido esos nombres? Una sensación de náusea me subió por la garganta. Esto ya no era solo la traición de Javier. Era una conspiración meticulosamente planeada por toda su familia. Me habían tratado como a una tonta, como a una extraña en mi propia casa. Habían convertido en secreto un bien que era nuestro, un bien con una contribución enorme de mi familia, en un bien de toda su familia. Temblando, fotografié la página de la escritura con los 4 nombres y se la envié inmediatamente a mi madre.
Minutos después, mi madre me llamó. Su voz también estaba llena de asombro e ira. Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Desde cuándo han hecho esto sin que tú lo supieras? No lo sé, mamá, de verdad que no lo sé. Nunca he firmado ningún papel, sollocé. Mi madre guardó silencio un momento para calmarse y luego dijo con voz de acero: Sofía, tranquilízate y escúchame. Seguro que te engañó para que firmaras algún documento sin que te dieras cuenta. Quizás lo mezcló con otros papeles y te lo dio a firmar. Esta gente es retorcida. Pero no te preocupes, guarda bien esa escritura, no dejes que sepa que lo has descubierto. Déjamelo a mí. Tengo un conocido que trabajó en el registro de la propiedad. Le pediré que revise el expediente original de la casa. Tenemos que averiguar si falsificaron tu firma o qué artimaña usaron. Las palabras de mi madre me calmaron. Tenía razón, no podía derrumbarme ahora. Tenía que descubrir la verdad. Esta traición había ido demasiado lejos. Había afectado a mi familia, al esfuerzo y al amor que mis padres me habían dado. No solo querían robarme a mi marido, también querían robarme mi casa. Jamás se lo permitiría. Esa noche Javier volvió a casa con la misma expresión indiferente de siempre. Incluso me preguntó si había encontrado la póliza de seguro. Sí la encontré. La guardo a buen recaudo, sonreí una sonrisa helada. Le miré fijamente a los ojos buscando algún rastro del hombre que una vez amé. Pero no solo quedaba falsedad y cálculo. Él y toda su familia habían tejido una red para atraparme, para despojarme de todo. Pero se equivocaban. La presa que creían débil no se dejaría vencer tan fácilmente. Cuando aún no me había recuperado del golpe de la escritura, llegó un nuevo ataque, esta vez frontal. Una noche, mientras revisaba las pruebas que había reunido mi móvil, me notificó una nueva solicitud de amistad en WhatsApp de un número desconocido. El nombre de perfil era Sol de la Mañana. La foto era un girasol. No suelo aceptar solicitudes de extraños, pero un presentimiento me impulsó a mirar su perfil. Mi corazón se encogió de nuevo. El perfil de Sol de la Mañana estaba lleno de fotos de una mujer embarazada y feliz. Y esa mujer no era otra que Valeria, la amante de mi marido. Había una foto de ella en el balcón del apartamento de Royal Park, con la ciudad nocturna de fondo. Otra en el coche de Javier con la mano en su vientre y una sonrisa de satisfacción. Y la más dolorosa, una foto con Javier, su cabeza apoyada en su hombro, ambos sonriendo a la cámara. La foto iba acompañada de un estado: solo deseo que nazca sano mi amor igual que papá y queriendo mucho a mamá. La sangre me hirvió. Era una provocación descarada. Quería que viera todo esto. Antes de que pudiera decidir si aceptar la solicitud, llegó un mensaje: Hola Sofía, soy Valeria. Miré fijamente la pantalla. Incluso se atrevía a escribirme directamente. Respiré hondo tratando de mantener la calma como me había dicho mi madre. No respondí, solo leí. Segundos después, llegó otro mensaje. Sé que ya sabes lo de Javier y yo. No quiero ocultarte nada. Nos queremos de verdad. Javier me dijo que su amor por ti se acabó hace mucho tiempo, solo que no encontraba el momento adecuado para decírtelo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me marcaron las venas. Ese tono entre inocente y descarado me dio ganas de estrellar el móvil contra la pared, pero no lo hice. Sabía que esto también era una prueba. Hice capturas de pantalla de todos los mensajes. Al ver que no respondía, Valeria continuó su ataque. Esta vez envió la foto de una ecografía. Es nuestro hijo, Sofía. Estoy de 5 meses, está muy sano. El médico dice que se parece mucho a su padre. Un nudo se me formó en la garganta. Estaba usando al bebé para atacarme. La esposa legítima que no tenía hijos. En 4 años de matrimonio también habíamos querido tener hijos, pero Javier siempre decía que prefería centrarse en su carrera. Resulta que no es que no quisiera tener hijos, es que no los quería conmigo. Los días siguientes, Valeria me acosó constantemente con mensajes y fotos. A veces una foto de Javier cocinando para ella.
otras un vídeo de él acariciando su vientre y hablándole al bebé. Presumía de cómo Javier le compraba cosas caras, de cómo le había prometido un futuro feliz. Su objetivo era evidente: provocarme, hacerme perder la calma, obligarme a montar un escándalo y pedir el divorcio. Así ella se convertiría legítimamente en la vencedora. Le conté todo a mi madre. Al oírlo, soltó una risa seca. Esa niña es una ingenua. Cree que con esos juegos infantiles va a derrumbarte. Deja que envíe lo que quiera. Cuanto más ignores, más se enfadará. Sigue haciendo capturas de pantalla, guárdalo todo como prueba. Ante un juez, todo esto mostrará su verdadera cara, una tercera en discordia descarada y manipuladora. Pero me resulta muy difícil, mamá. Cada vez que veo sus mensajes no puedo evitarlo. Pues tómalo como si estuvieras viendo una obra de teatro cuyo final ya conoces. Mantén la calma y observa qué otros trucos se saca de la manga. Cuanto más tranquila estés, más control tendrás, ¿entiendes? Siguiendo el consejo de mi madre, intenté controlar mis emociones. Ya no sentía dolor por las provocaciones de Valeria. En su lugar sentía lástima por ella. Se creía victoriosa por haberle robado un buen hombre y una familia feliz a otra mujer, sin saber que ella también era solo un peón en el plan de Javier y su familia. Un hombre que había tratado con tanta crueldad a la mujer con la que había compartido cama y vida durante 4 años, podría hacerle lo mismo a ella algún día. No respondí a ningún mensaje ni bloqueé su número. Me quedé como una espectadora silenciosa, recopilando cada prueba para el acto final. Pensaba que el descaro de Valeria se limitaría a presumir de su relación y de su embarazo, pero me equivocaba. Un día me envió un mensaje que me dejó atónita. Javier me contó que en vuestra boda tus padres te regalaron un par de brazaletes de filigrana de oro preciosos. A mí también me encantan. Seguro que cuando nos casemos le pediré a Javier que me encargue unos iguales. Leí el mensaje una y otra vez. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Esos brazaletes eran una joya de familia de mi madre, un recuerdo de valor incalculable. Me los entregó el día de mi boda pidiéndome que los cuidara. No solo tenían un valor material, sino un enorme significado sentimental, la bendición de toda mi familia. Aparte de mí, Javier y mis padres, nadie sabía de su existencia. ¿Por qué se lo había contado a su amante? ¿Y por qué ella lo mencionaba ahora? Mi instinto me dijo que algo iba mal. Corrí a la habitación donde teníamos la caja fuerte para guardar documentos y objetos de valor. Había 2 llaves, una la tenía yo, la otra Javier. Con manos temblorosas introduje mi llave y marqué la combinación. La pesada puerta de acero se abrió. El interior estaba vacío. La caja de terciopelo rojo que contenía los brazaletes había desaparecido. La carpeta con la escritura original de la casa tampoco estaba. Solo quedaban algunas libretas de ahorro a mi nombre y algo de efectivo. Sentí que me quedaba sin fuerzas, me derrumbé en el suelo. Se los había llevado. Javier había abierto la caja fuerte y se había llevado mi regalo de bodas más preciado. Y los papeles de la casa. Se lo había llevado todo. No solo me había traicionado sentimentalmente, no solo me había estafado, también era un ladrón en su propia casa. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ya no era el dolor de una esposa traicionada, sino la herida profunda de ver la confianza pisoteada de la manera más cruel. Había pensado que aunque ya no me quisiera, al menos quedaría algo de afecto. Pero no. Con este acto demostraba que yo no era nada para él. Todos los recuerdos, todo el cariño lo había tirado a la basura sin piedad. Llamé a mi madre, mi voz rota por los sollozos. Al oírlo, guardó un largo silencio. Podía sentir la furia creciendo en ella a través de su respiración pesada al otro lado de la línea. Muy bien, malditos desgraciados. Han llegado hasta este punto. No solo quieren que te vayas con las manos vacías, quieren robarte hasta lo que es tuyo. De repente su voz se volvió fría y decidida. Sofía, no llores más. Las lágrimas no solucionan nada. Escúchame.
Al llevarse la escritura y los brazaletes, se han puesto ellos mismos la soga al cuello. Tú sigue fingiendo que no te has dado cuenta de nada. No dejes que se te note. Deja que se crean victoriosos. Yo encontraré la manera de solucionarlo. No entendía qué planeaba, pero su calma me tranquilizó. Me sequé las lágrimas y me levanté. El dolor se había convertido en rabia, la debilidad en una voluntad de hierro. Me habían quitado lo que era mío y yo lo recuperaría con creces. Ya no sentía nada por este matrimonio. Lo único que quería ahora era justicia. Justicia para mí y para mi familia. Miré la caja fuerte vacía y juré en silencio. Javier, tú y tu familia disfrutad mientras podáis, porque vuestro tiempo de felicidad se está acabando. Tras el shock de descubrir el robo de mis joyas y la escritura, seguí el consejo de mi madre y no mostré ninguna señal de que lo sabía. Mi actuación era tan perfecta que a veces me daba asco a mí misma. Pero cada vez que miraba la caja fuerte vacía, mi odio se avivaba. Mientras tanto, mi madre se puso en marcha. Tenía una vieja amiga cuyo marido había trabajado en el registro de la propiedad. Aunque ya estaba jubilado, aún conservaba sus contactos. Mi madre fue a pedirle ayuda explicándole la situación con tacto, diciendo solo que quería revisar los documentos de la casa de su hija porque había algunas cosas que no cuadraban y temía que hubiera un error. Unos días después, la amiga de mi madre la llamó. La información que le dio confirmó nuestras peores sospechas. Isabel, lo he comprobado. Efectivamente, en la escritura de la casa de tu hija se añadieron los nombres de tus consuegros. El trámite se hizo hace casi un año. Mi madre, conteniendo la rabia, preguntó, ¿y en el expediente constan las firmas de mi hija y su marido? La voz al otro lado de la línea guardó silencio un momento. Claro. Por ley, para cualquier modificación en la titularidad de un bien ganancial, es obligatoria la presencia y la firma de ambos cónyuges ante notario. En el archivo consta la escritura notarial con las firmas tanto de Sofía como de Javier. Al oír esto, mi madre lo entendió todo. Dio las gracias a su amiga y colgó con el rostro endurecido. Esa noche, cuando fui a su casa, me llevó a una habitación y me lo contó todo. Tal como sospechaba, te engañó para que firmaras papeles falsos, afirmó. Intenté hacer memoria. Había ocurrido algo especial hacía casi un año, fruncí el ceño y un vago recuerdo apareció. Mamá, ya me acuerdo. Por esa época, Javier me dio un fajo muy grueso de papeles para que los firmara. Dijo que era la solicitud de un préstamo preferencial para empleados de su empresa para invertir en algún proyecto interno. Dijo que el papeleo era complicado y necesitaba muchas firmas, así que ya me había marcado dónde tenía que firmar. En ese momento no sospeché nada, y como tenía prisa para ir a trabajar, firmé sin leer. Mi madre dio un golpe en la mesa. Dios mío, era eso. Metió el consentimiento para añadir a sus padres en la escritura entre los papeles del préstamo para engañarte. Ese desgraciado, él y toda su familia lo tenían todo planeado desde hace mucho tiempo. La verdad revelada me llenó de rabia y de autocompasión por haber sido tan ingenua, tan confiada. Había firmado mi propia sentencia sin saberlo. Su plan era demasiado retorcido, demasiado sofisticado. Se habían aprovechado de mi confianza para apuñalarme por la espalda. Y ahora que mamá, la firma es mía. ¿Cómo puedo negarlo?, pregunté preocupada. Mi madre me miró con una agudeza inusual. La firma es real, pero tu consentimiento fue obtenido mediante engaño. Eso es un delito de estafa y apropiación indebida. Tranquila, no vamos a montar un escándalo ahora. Dejemos que piensen que su plan ha funcionado. Reuniremos más pruebas sobre cómo te engañó para que firmaras. ¿Recuerdas si había alguien más presente o si te envió algún mensaje o correo sobre ese préstamo preferencial? Negué con la cabeza. Estábamos solos en casa. Y él siempre me contaba estas cosas de palabra, rara vez por escrito. Mi madre reflexionó. No importa. Si no hay pruebas directas, buscaremos pruebas indirectas. Déjamelo a mí. Tu trabajo ahora es mantener la calma. Cuanto más débil e ingenuo parezcas, más se confiarán
y más errores cometerán. Salí de casa de mi madre con el corazón apesadumbrado, pero con las ideas más claras. La conspiración de mi familia política había sido desenmascarada. Ya no era una víctima a ciegas. Sabía quiénes eran mis enemigos y cuál era su objetivo. Lo querían todo y yo no les daría nada. Lucharía esta guerra hasta el final, no solo por mi patrimonio, sino por mi honor y por la justicia que habían pisoteado. Después de que mi madre y yo descubriéramos el plan para robarme la casa a la familia de Javier, parecía no saber nada. Seguían tranquilos creyendo que todo iba según su perfecto plan. Quizás, al verme tan callada y sumisa, Javier comenzó a tender una nueva trampa, una aún más grande dirigida a mis ahorros personales. De repente, la actitud de Javier cambió drásticamente. Dejó de ser frío y distante y se volvió sorprendentemente tierno y atento. Volvía a casa más temprano, a veces me traía flores e incluso me ayudaba con las tareas domésticas. Recordaba anécdotas de cuando empezamos a salir, hablaba de los planes de futuro que habíamos hecho. Su actuación era tan perfecta que si no conociera su verdadera cara, quizás me habría ablandado, habría creído que estaba realmente arrepentido. Pero no. Ese cambio repentino solo me puso más en guardia. Sabía que detrás de esa dulzura se escondía una trampa aún más amarga. Y no tuve que esperar mucho. Una noche después de cenar, Javier me preparó una manzanilla y se sentó a mi lado con aire emocionado. «Sofía, tengo algo que comentarte. ¿Qué es?» Fingí curiosidad. Bajó la voz como si fuera un secreto. En mi empresa están haciendo una ampliación de capital interna para invertir en un gran proyecto inmobiliario en Tenerife. Es una oportunidad solo para directivos, nadie de fuera lo sabe. La rentabilidad garantizada es de un mínimo del 30% anual. Totalmente seguro. Tomé un sorbo de la infusión, riendo por dentro. Otra vez la historia de la inversión interna. Aún así, mostré interés. De verdad, tanta rentabilidad, pero no hay riesgo. Tranquila, el proyecto ya está aprobado por los jefes. Todos los papeles legales están en regla, los he revisado. Es una apuesta segura. Pienso meter todos mis ahorros, pero me falta un poco. Hizo una pausa mirándome con intención. Sabía que venía la parte principal. ¿Cuánto te falta? He calculado que con unos 40. 0,00 euros más, nuestra inversión sería perfecta, obtendríamos la máxima rentabilidad. Recuerdo que tenías una cuenta de ahorros con más o menos esa cantidad, ¿no? El dinero que te dieron tus padres. Su objetivo estaba claro. 40.000 euros. Era el dinero que mis padres me habían dado para mí, para mi futuro. Lo tenía en una cuenta a plazo fijo y apenas lo había tocado. Javier sabía perfectamente de su existencia. Al verme en silencio me cogió la mano con fervor. Sofía, sé que es tu dinero personal, pero piénsalo, somos un matrimonio. Tu dinero es mi dinero y mi dinero es el tuyo. Invertimos juntos y compartimos los beneficios. Cuando tengamos las ganancias te compraré lo que quieras, viajaremos por todo el mundo para compensar todos estos años en los que he estado tan centrado en el trabajo y te he descuidado. Sus palabras eran melosas, persuasivas. Pintaba un futuro idílico, apelando al deseo de cualquier esposa de arreglar su matrimonio. Si hubiera sido la Sofía de hace unos meses, probablemente se lo habría dado sin dudar. Pero ahora me parecía ridículo. Sin embargo, no me negué de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba su teatro. Fingí dudar. ¿Es mucho dinero? Necesito tiempo para pensarlo. Javier se mostró comprensivo al instante. Claro, piénsalo bien. Pero date prisa, las plazas son limitadas, solo hasta el final de la semana. Mis compañeros se están peleando por ellas. Los días siguientes, Javier no dejó de presionarme. Me enviaba documentos confidenciales del proyecto Tablas de Rentabilidad muy atractivas. Incluso le pidió a un colega que me llamara haciéndose pasar por un asesor de inversiones para confirmar la viabilidad y seguridad del proyecto. Todo estaba montado de forma profesional, sin fisuras. Fingí estar completamente convencida. Le dije a Javier que estaba de acuerdo y quedé con él para ir al banco el fin de semana a sacar el dinero y firmar el contrato.
Javier estaba exultante. Me abrazó dándome las gracias y prometiéndome el oro y el moro. Al ver la sonrisa de suficiencia que no podía ocultar, sentí un asco infinito. La trampa estaba tendida, pero él no sabía que la presa que esperaba cazar también estaba esperando para hacerle caer en la suya. Llegó el viernes, el día de ir al banco. Esa mañana Javier se levantó muy temprano, radiante. Se puso su mejor traje silbando alegremente. Incluso entró en la cocina para ayudarme con el desayuno, algo que no había hecho en 4 años. Viéndole, supe que contaba los segundos para tener esos 40,000 euros en sus manos. Yo también me preparé. Me puse un vestido sencillo, me maquillé ligeramente y cogí mi libreta de ahorros y mi DNI. Ya había avisado a mi madre del plan de Javier. Ella solo me dijo, «Tú ve con él, del resto me encargo yo». A las 9 en punto salimos juntos. Javier incluso me abrió la puerta del coche tan galante como en los primeros días. De camino al banco, no paró de hablar de sus planes de futuro tras recibir los beneficios de la inversión. Nos compraremos un coche nuevo más grande, ¿vale? Y a final de año nos vamos de viaje a Europa. ¿Qué país te apetece más? Yo solo sonreía y asentía, pensando para mis adentros que el único viaje que iba a hacer pronto era al fondo de su propio pozo de mentiras. Llegamos al banco. Javier aparcó y entramos juntos. Se mostró muy profesional hablando con el empleado sobre la retirada de una gran suma. Mientras yo realizaba los trámites a punto de firmar el reintegro, mi teléfono sonó insistentemente. Era mi madre. Miré a Javier con aire de disculpa y contesté, «Mamá, ¿qué pasa?». Al otro lado, la voz de mi madre sonaba alarmada y entrecortada por sollozos. «Sofía, tu padre ha tenido un ictus, está en urgencias, ven al hospital ahora mismo, el médico dice que está muy grave». Se me heló la sangre. Aunque sabía que era parte del plan, la actuación de mi madre fue tan real que se me encogió el corazón. Intenté interpretar mi papel. «¿Qué dices, mamá, papá? ¿En qué hospital está?» «En el Hospital La Paz. Ven ya, Sofía, tengo mucho miedo». Colgué pálida y temblando. Javier al verme preguntó, «¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara, papá?» «Ha tenido un ictus, está en urgencias. Tengo que ir ahora mismo», dije con la voz rota. Sin esperar su reacción, cogí mi bolso y los papeles de la mesa y salí corriendo del banco. Javier se quedó paralizado un momento y luego corrió detrás de mí. «Sofía, espera, te llevo, no hace falta, puedo ir sola». Le aparté la mano, paré un taxi que pasaba y me fui dejando a Javier plantado en la puerta del banco con su contrato de inversión a medio firmar. Ya en el taxi respiré aliviada. El plan de mi madre había sido perfecto. Le envié un mensaje, «Ya estoy de camino». Unos segundos después respondió, «Muy bien, ve directa a urgencias. Te espero allí». Llegué al hospital y efectivamente vi a mi madre en la sala de espera de urgencias con una expresión de auténtica preocupación. Al verme me llevó a un rincón discreto. «¿Qué tal? ¿Has sospechado algo, Javier, no, mamá? Tu actuación fue increíble, hasta yo me asusté». Mi madre suspiró aliviada. «Tenía que ser creíble. Ahora escúchame. Entra en consulta general, di que te duele la cabeza y estás mareada. Pide que te tomen la tensión y te hagan unos análisis sencillos. Quédate aquí hasta la tarde. Llamaré a Javier y le diré que tu padre está fuera de peligro, pero que tú te desmayaste por la preocupación y tienes que quedarte en observación. Así no sospechará nada. Y el dinero, mamá, dame la libreta. Iré a sacarlo ahora mismo y lo transferiré a otra cuenta segura. Hay que hacerlo, ya no podemos esperar». Asentí y le di la libreta. Viendo a mi madre marcharse a toda prisa sentí una inmensa ternura. Por mi culpa tenía que pasar por todo esto. Me prometí ser más fuerte para no defraudarla, para terminar esta amarga obra de teatro cuanto antes. El plan de estafa de los 40,000 euros de Javier fracasó por completo. No solo no consiguió el dinero, sino que sembró más dudas en mí y añadió más pruebas de su engaño. Tras el falso ingreso de mi padre, Javier se mostró increíblemente frustrado e irritable. Dejó de actuar y volvió a su habitual frialdad.
Me preguntaba constantemente por el dinero diciendo que la oportunidad de inversión se acababa, que por mi culpa habíamos perdido una gran fortuna. Yo simplemente usaba la excusa de la enfermedad de mi padre, que no tenía cabeza para pensar en dinero y que necesitaba los ahorros para cuidarle y para posibles gastos médicos. Al oírme, Javier no podía hacer nada, solo marcharse enfadado. No sabía que todo ese dinero ya estaba a salvo en una cuenta a nombre de mi madre. El fracaso pareció agotar la paciencia de Javier. Cada vez pasaba menos tiempo en casa. A veces pasaban 2 o 3 días sin verle. Decía que tenía viajes de trabajo, pero yo sabía que estaba con la otra mujer en su apartamento de Royal Park. Un domingo por la tarde, volviendo de visitar a mis padres, sentí un extraño impulso. Quería saber qué estaban tramando después del fallido intento de estafa. Habría un nuevo plan en marcha. Conduje hasta el complejo Royal Park. Esta vez no me senté en la cafetería. Aparqué en una calle cercana y me acerqué a pie. No pretendía espiar a Javier, solo dar una vuelta por si descubría algo. Al pasar por una elegante tetería en la planta baja del centro comercial, justo debajo de la Torre B, una escena familiar me golpeó. A través del gran cristal vi a Javier. No estaba solo con Valeria. Sentados en la misma mesa estaban mi suegro y mi suegra. Los 4 reunidos en una mesa redonda en un ambiente increíblemente feliz y familiar. Mi suegra le estaba pelando un trozo de manzana a Valeria y dándoselo en la boca. Mi suegro hablaba animadamente con Javier, y Javier, sentado al lado de Valeria, tenía una mano en su vientre y con la otra le apartaba cariñosamente un mechón de pelo de la frente. Parecían una familia de verdad, una familia feliz y completa esperando la llegada de un nuevo miembro. Me quedé paralizada, fuera separada de ellos, solo por un cristal. El mundo a mi alrededor se silenció. Ya no oía los coches ni las voces. Solo existía esa imagen. Una imagen hermosa y a la vez increíblemente cruel. Así que era cierto. Todas mis sospechas eran verdad. No era solo Javier. Era toda su familia, sus padres, las personas a las que yo había respetado y llamado papá y mamá. Todos lo sabían. No solo no habían aconsejado a su hijo, sino que habían aceptado y fomentado esa relación ilícita. Juntos me habían engañado, juntos habían planeado robarme mis bienes para allanar el camino al amante y al nieto que estaba por llegar. Una alianza familiar formada en mi contra. Para ellos, yo solo era un obstáculo, una espina que había que arrancar. Tantos años de afecto como no era mis cuidados, mi respeto, todo carecía de valor. El dolor en mi pecho ya no era el de un amor traicionado, sino la frialdad de ver los lazos familiares pisoteados. Había llegado a pensar que quizás sus padres no sabían nada, que también eran víctimas del engaño de Javier. Pero no. Eran cómplices los cerebros detrás de todo. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Me quedé allí viéndoles reír, viéndoles cuidar de su nueva nuera. Saqué mi móvil en silencio y fotografié ese momento. Esa foto, junto con todas las demás pruebas, sería mi arma. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás ni una sola vez. A partir de ese momento, no quedaba en mi corazón ni un ápice de afecto o esperanza. Esta guerra ya no era solo entre Javier y yo, era una guerra entre yo y toda su familia. Y no pensaba perder. La foto de la familia de Javier, reunida con su amante, fue el veneno que mató el último rastro de afecto que quedaba en mí. Pero también fue el estímulo que me hizo más fuerte y decidida que nunca. Mi madre y yo sabíamos que ya no podíamos estar a la defensiva. Teníamos que atacar, descubrir su plan al detalle para adelantarnos. Pero ¿cómo saber lo que pensaban? La idea se le ocurrió a mi madre una mañana. Una idea tan audaz que me dejó sin palabras. «Voy a ingresar en el hospital», dijo con total naturalidad. «¿Qué dices, mamá? Si no te pasa nada». «Si no me pasa nada, fingiremos que sí», me guiñó un ojo. «¿No te das cuenta de que un hospital es el mejor lugar para enterarse de cosas? Allí la gente está vulnerable, se abre más fácilmente, sobre todo las mujeres. ¿Quién sabe?
Su plan parecía descabellado, pero pensándolo bien tenía sentido. Era una jugada arriesgada, pero en nuestra situación necesitábamos jugadas así. Mi madre tenía antecedentes de hipertensión. Con quejarse de mareos y dolor de cabeza podría conseguir que la ingresaran en observación unos días. Así que una vez más, mi madre ingresó en el hospital, el mismo hospital La Paz, donde había fingido el ictus. La asignaron a una habitación compartida de 4 camas. Mi madre desplegó rápidamente sus dotes diplomáticas. En una mañana ya había hecho amistad con sus 2 compañeras de habitación. Compartió fruta y dulces, preguntó por sus dolencias, contó chistes para animar el ambiente. Y la suerte nos sonrió de una manera increíble. Esa tarde, la última cama de la habitación fue ocupada. Era una mujer de la edad de mi madre, vestida con sencillez y de rostro afable. Estaba allí para cuidar de su marido, ingresado por cálculos renales. Tras unas palabras, mi madre supo que se llamaba Pilar. Rápidamente entablaron conversación. Hablaron de los hijos de la familia, de las preocupaciones de la edad. Mi madre, siguiendo el plan, comenzó a lamentarse de su yerno desagradecido sin mencionar mi nombre ni el de Javier. Solo contó que su hija se había casado con un mal hombre y estaba sufriendo mucho. Pilar se mostró muy comprensiva. Le dio una palmada en el hombro a mi madre para consolarla, y también empezó a compartir sus propias historias familiares. Ay, señora, lo que me cuenta me recuerda a mi sobrina. La pobre Valeria también ha tenido mala suerte en el amor, pero ahora por fin ha encontrado a un buen chico. Es jefe de departamento en una gran empresa, guapo, inteligente. Va a dejar a su mujer para casarse con mi sobrina. Al oír el nombre de Valeria, el corazón de mi madre dio un vuelco, pero no cambió su expresión. Fingió sorpresa. De verdad, qué suerte para su sobrina. ¿Pero por qué tiene que dejar a su mujer? ¿Le pasa algo? Pilar, viendo en mi madre a una confidente, no dudó en desahogarse. Se acercó al oído de mi madre y susurró como si fuera un secreto de estado. Ay, es una historia muy triste. La mujer es estéril, no puede tener hijos. Llevan años casados y nada. Y la familia de él deseando un heredero. Por suerte, mi sobrina Valeria ha sido lista. Ya está embarazada de un niño. Sus futuros suegros la adoran, la tratan como a una reina. El otro día fueron todos a comer juntos, y la suegra le daba la comida en la boca. Mi madre memorizó cada palabra de Pilar. Siguió tirando del hilo. ¿Y cuándo piensan casarse? Pues tendrán que esperar a que nazca el niño. Ya falta poco. El chico Javier se llama, ya lo ha dicho. En cuanto nazca su hijo tendrá la excusa perfecta para divorciarse. De la casa y de los bienes de la mujer ya se están encargando sus padres. A la exmujer no le quedará más remedio que irse con lo puesto, por no saber cuál es su sitio y encima por no poder tener hijos. Pilar lo contaba con regocijo, orgullosa del plan de sus futuros parientes políticos, sin saber que quien la escuchaba era la madre de esa exmujer. Mi madre, al oírlo, sintió una tormenta por dentro, pero por fuera mantuvo una expresión de comprensión. Es verdad, hoy en día una mujer sin hijos lo tiene muy difícil. Me alegro mucho por su sobrina. Esa noche, cuando Pilar dormía, mi madre salió sigilosamente al pasillo para llamarme. Me contó toda la conversación sin omitir un solo detalle. Yo, al otro lado del teléfono, temblaba de rabia. Todo su plan había sido revelado. Estaban esperando a que naciera el niño para usarlo como su carta de triunfo para acorralarme y robarme todo legalmente. Ya lo sé todo, la voz de mi madre sonaba fría como el hielo. ¿Quieren jugar a las claras? Pues jugaremos. Dejemos que se regodeen, dejemos que nazca el niño. Ese será también el momento de bajar el telón de esta farsa. El tiempo que siguió transcurrió en una tensa calma. Como ya conocíamos su plan, cada movimiento de Javier era predecible. Apenas venía a casa y cuando lo hacía, el ambiente era pesado. Ya no tenía paciencia para fingir. Su desprecio era evidente en su mirada, en sus palabras. La agencia de detectives seguía enviando informes. El vientre de Valeria crecía, la fecha del parto se acercaba.
Javier la llevaba de compras para el bebé a las revisiones médicas, cuidándola como un marido devoto. Ver esas fotos ya no me dolía, solo sentía un desprecio infinito. Y el día llegó. Un lunes por la mañana Javier hizo la maleta a toda prisa. Me lo dijo con una alegría inusual. Cariño, tengo que irme a un viaje de trabajo urgente a Barcelona unos días. Hay un contrato muy importante que firmar. Cuídate mucho. Claro, ten cuidado. Sonreí ayudándole con la maleta, planchándole unas camisas, interpretando mi papel de esposa abnegada hasta el final. Me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Viendo su coche desaparecer, la sonrisa se borró de mi rostro. Sabía perfectamente cuál era su contrato importante. Menos de una hora después, recibí un mensaje del detective. El sujeto no ha ido al aeropuerto. Ha llegado al hospital Quirón Salud. Adjuntaba una foto del coche de Javier en el aparcamiento del hospital. Ese día fue como ver una película en directo. Recibía actualizaciones constantes con fotos y mensajes. Javier y sus padres sentados en la sala de espera de maternidad, ansiosos y emocionados. Unas horas después, otra foto. Javier con un bebé recién nacido en brazos, su rostro radiante de felicidad. Mis suegros a su lado no paraban de sonreír, sus ojos fijos en su nieto llenos de orgullo. El mensaje decía: niño 3, 2 quironas, madre e hijo perfectos. Su hijo había nacido. El bebé que toda su familia esperaba su carta de triunfo había llegado. Los días siguientes Javier se quedó en el hospital. Me mintió diciendo que el trabajo en Barcelona se había complicado y que tendría que quedarse unos días más. Cada noche me llamaba con voz cansada quejándose del trabajo, de las reuniones interminables. Estoy agotado, Sofía. Solo quiero terminar esto rápido para volver contigo. Escuchaba sus mentiras mientras miraba las fotos que el detective acababa de enviar Javier, preparando un biberón, cambiándole torpemente un pañal, pelando una manzana para Valeria, toda la familia reunida alrededor de la cama del hospital, riendo y charlando. Ese contraste cruel ya no me hería, solo fortalecía mi determinación. Pobre, trabajas demasiado. Cuídate mucho. Aquí te espero, respondía con dulzura. Cada una de mis palabras era una aguja clavándose en su falsedad, aunque él no lo supiera. Estaba disfrutando de su paternidad, inmerso en la felicidad de su nueva familia, sin saber que cada uno de sus actos, cada una de sus mentiras, estaba siendo meticulosamente registrado, esperando el día de salir a la luz. Después de una semana en Barcelona, Javier volvió a casa. Intentó parecer cansado por el trabajo, pero no podía ocultar la alegría en sus ojos. Me trajo una caja de panelets, diciendo que era un regalo de Barcelona. La acepté, sonreí y le di las gracias pensando en lo patética que era su actuación. Mi madre y yo sabíamos que con el nacimiento del bebé actuarían pronto. Su siguiente objetivo, después de la casa y mis ahorros, sería sin duda el dinero que quedaba en nuestra cuenta conjunta. Era el dinero que habíamos ahorrado en los primeros años de matrimonio. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable. No podemos dejar que se lleven también esto. Tenemos que actuar antes que ellos, dijo mi madre con firmeza. Inmediatamente contacté con mi prima Elena, jefa de una sucursal del banco donde teníamos la cuenta. Quedé con ella en una cafetería discreta y le conté toda la historia. Elena se enfureció. Dios mío, no puedo creer que exista gente tan ruin. No te preocupes, Sofía, te ayudaré. Eres titular de la cuenta, tienes todo el derecho a sacar el dinero. Lo haremos mañana mismo. A la mañana siguiente fui al banco. Llevaba todos mis documentos. Con la excusa que habíamos preparado, les dije a los empleados que necesitaba sacar todo el dinero de la cuenta para cubrir los gastos de una operación para mi padre después de su ictus. Era una razón completamente lógica, nadie sospecharía. Con la ayuda de Elena, todo el trámite fue rápido y sencillo. Retiré todo el dinero de la cuenta conjunta. Inmediatamente fui a otro banco e ingresé la totalidad en la cuenta de mi madre. Solo cuando tuve el justificante de la transferencia en la mano, pude respirar aliviada.
El último muro de contención financiero estaba levantado. Ahora Javier y su familia no podrían tocar ni un céntimo de mi dinero. Efectivamente, unos días después, Javier sacó el tema. Dijo que Valeria estaba débil después del parto y necesitaba una gran suma de dinero para recuperarse y cuidar del bebé. Me sugirió que sacáramos dinero de la cuenta conjunta para cubrir los gastos. Le respondí con calma. Ya saqué todo el dinero para pagar los gastos del hospital de papá. ¿No te acuerdas? Tuvieron que operarle de urgencia, fue muy caro. Javier se quedó de piedra, su rostro cambió de color. Sacó rápidamente el móvil para comprobar la cuenta. Al ver que solo quedaban unas pocas decenas de euros, su cara se ensombreció. Me preguntó con voz tensa, ¿por qué sacaste el dinero sin consultarme? Le miré directamente a los ojos con voz gélida. ¿Y por qué tú usaste mi tarjeta de crédito para comprarle cosas a tu amante sin consultarme? ¿Por qué te llevaste a escondidas mis joyas de boda y la escritura de mi casa sin decirme una palabra? Mi padre estaba entre la vida y la muerte. Usé el dinero de nuestro matrimonio para salvar a mi padre. ¿Qué hay de malo en eso? Era la primera vez que me enfrentaba a él directamente. Javier se quedó completamente sorprendido por mi reacción. Tartamudeó, incapaz de responder, porque todo lo que había dicho era verdad. Golpeó la mesa con rabia y se fue no sin antes lanzarme una amenaza. «Te vas a enterar». Sabía que el día de su ataque final estaba cerca, pero ya no tenía miedo. Estaba preparada. Todo estaba listo. Solo esperaba a que él mismo diera comienzo al último acto de esta obra. Tal como predije, después de no poder conseguir ni un céntimo de la cuenta conjunta, la paciencia de Javier se agotó. Ya no quería perder más tiempo conmigo. El momento que toda su familia había estado esperando finalmente había llegado. El bebé cumplía 1 mes. Probablemente pensaron que con el heredero en sus brazos tenían la victoria asegurada. Esa noche, Javier volvió a casa más temprano de lo habitual. No cenó, simplemente se sentó en el salón fumando un cigarrillo tras otro. El ambiente en la casa era tenso como la calma antes de la tormenta. Terminé de recoger y me senté en el sillón de enfrente esperando en silencio. Cuando terminó el último cigarrillo, lo apagó en el cenicero y levantó la vista hacia mí. Su mirada era fría, sin emoción. «Vamos a divorciarnos». 4 palabras dichas con una frialdad absoluta, como si hablara del tiempo. No mostré sorpresa. Llevaba mucho tiempo esperando esa frase. «¿Qué has dicho?» «¿No te he oído bien?», pregunté con calma, aunque sentí una punzada en el corazón. Perdió la paciencia y espetó. «He dicho que nos divorciemos. ¿No lo entiendes? Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Tengo a otra persona y he tenido un hijo con ella. Deberíamos liberarnos el uno al otro». Dicho esto, sacó de su maletín un fajo de papeles ya preparados y me los arrojó. «Aquí tienes la demanda de divorcio y el acuerdo de bienes. Ya lo he firmado. Léelo y firma». Cogí los papeles, mis manos no temblaban. Leí por encima las cláusulas. Eran peores de lo que había imaginado. Me ofrecía una compensación de 8.000 euros como pago por mi juventud. A cambio debía abandonar la casa inmediatamente y renunciar a cualquier derecho sobre el resto de los bienes. Sobre la casa especificaba claramente que era propiedad conjunta suya y de sus padres, por lo que yo no tenía derecho a reclamar nada. Terminé de leer y le miré una sonrisa burlona en mis labios. ¿Aún me tomaba por la tonta de antes 8.000 euros? ¿Crees que 4 años como tu esposa, 4 años cuidando de esta casa, el esfuerzo de mis padres? Todo eso vale solo 8.000 euros. Javier sonrió con desdén. No seas avariciosa. Te doy 8.000 euros por el tiempo que estuvimos juntos. En la escritura de esta casa están mis padres, no tienes ningún derecho. Si no firmas, da igual. Ante un juez no conseguirás más, solo harás el ridículo. Estaba tan seguro porque creía que todas las pruebas jugaban a su favor. Pensaba que yo no sabía nada de las sucias conspiraciones de su familia. Esperaba que llorara, suplicara o montara un escándalo. Pero no hice nada de eso.
Dejé los papeles sobre la mesa suavemente. Le miré directamente a los ojos, mi voz sorprendentemente tranquila. De acuerdo, firmaré. Javier se quedó atónito. Mi reacción estaba completamente fuera de sus cálculos. No esperaba que aceptara tan fácilmente. ¿Lo dices en serio? En serio asentí, pero antes de firmar tengo una pequeña petición. ¿Qué petición?, preguntó con desconfianza. Sonreí, una sonrisa que probablemente nunca olvidaría. La fiesta del primer mes de tu hijo. ¿Dónde es? ¿Puedo ir? Al fin y al cabo sigo siendo tu esposa legal. Me gustaría ver la cara del niño y despedirme de tu familia y amigos antes de que todo termine oficialmente. Mi petición lo dejó completamente desconcertado. No entendía mis intenciones, pero quizás al ver que aceptaba el divorcio sin problemas, pensó que era solo el capricho de una mujer derrotada. Tras dudar un momento, asintió. De acuerdo. El domingo que viene a las 7 de la tarde en el salón VIP del Hotel Palace. Puedes venir, pero no montes ninguna escena. No te preocupes, respondí sin dejar de sonreír. Solo iré a felicitaros. Javier no sabía que acababa de enviarme una invitación personal al estreno de la película sobre su propia vida de mentiras, y yo sería la directora. La última semana viviendo bajo el mismo techo fue de un silencio opresivo. Javier apenas pisó la casa. Estaba ocupado preparando la grandiosa fiesta para su hijo, que probablemente era también la fiesta de celebración de la victoria de su familia. Mientras tanto, mi madre y yo dedicamos todo nuestro esfuerzo a nuestro regalo final. Pasamos noches enteras juntas, revisando cada foto, escuchando cada grabación, ordenando todas las pruebas recopiladas durante meses. Desde las primeras imágenes en el centro comercial, los informes del detective, los mensajes provocadores de Valeria, hasta la copia de la escritura modificada y la foto de su reunión familiar en la tetería. Todo fue editado en un vídeo de casi 10 minutos con una banda sonora que pasaba de melodías suaves a ritmos tensos como un documental que destapaba la verdad. Mi madre añadió subtítulos cortos y tajantes para que nadie pudiera malinterpretar el contexto. A esta obra maestra la llamamos Una familia feliz. El domingo por la noche me miré al espejo. Ya no era la Sofía cansada y pálida. Elegí un elegante y poderoso vestido de seda color vino. Me maquillé cuidadosamente, destacando una mirada afilada y unos labios rojo intenso. No iba como una esposa abandonada, iba como alguien que reclama justicia. Mi madre también eligió un elegante vestido de terciopelo negro. Me cogió la mano, su mirada una mezcla de compasión y firmeza. Vamos, hija, es hora de bajar el telón. El Hotel Palace brillaba esa noche. El salón VIP estaba lujosamente decorado. Javier, con un traje impecable, recibía a los invitados en la puerta junto a sus padres. Se les veía radiantes con una sonrisa de satisfacción permanente. Valeria, con un vestido de gala blanco, sostenía al bebé en el centro del salón, rodeada de familiares y amigos que los colmaban de elogios. La llegada de mi madre y yo provocó un silencio momentáneo. Javier y sus padres nos miraron con evidente incomodidad y recelo, pero delante de los invitados no pudieron hacer otra cosa que forzar una sonrisa. «¿Has venido?», se acercó Javier, su voz con un tono de advertencia. «Te lo prometí», respondí con una sonrisa y entré con mi madre con paso firme, ignorando las miradas curiosas y los susurros a nuestras espaldas. La fiesta transcurría animadamente. Tras el discurso de mi suegro, agradeciendo a los presentes, el presentador invitó a todos a mirar la gran pantalla para ver un vídeo con momentos adorables del bebé. Ese fue mi momento. Me levanté y subí al escenario cogiendo el micrófono de las manos de un presentador desconcertado. Todas las miradas se clavaron en mí. Javier y su familia palidecieron intentando subir para detenerme. «Disculpen la interrupción», dije, mi voz clara y serena resonando en la sala. «Soy Sofía, la esposa legal de Javier. Hoy, en un día tan feliz para la familia, también tengo un pequeño regalo. Un vídeo especial que quiero dedicar a mi marido, a su familia
y también a la señorita Valeria. Consideradlo mi bendición para el nuevo capítulo de sus vidas. Dicho esto, hice una señal al técnico de sonido, a quien mi madre ya había contactado. Las luces del salón se atenuaron y la gran pantalla se iluminó. El vídeo Una familia feliz comenzó. La primera imagen era Javier eligiendo ropa con ternura para Valeria en el centro comercial, con el subtítulo Marzo. Mi marido me miente diciendo que tiene una reunión con un cliente. Le siguieron imágenes de él y Valeria entrando y saliendo del apartamento de Royal Park, cenando haciendo la compra. Luego la escena de toda su familia cuidando a Valeria en la tetería con el texto La alianza familiar. Los descarados mensajes de WhatsApp de Valeria aparecieron en pantalla. La copia de la escritura con los 4 nombres ampliada al máximo. Y finalmente, las imágenes en el hospital, Javier feliz con su hijo en brazos mientras me mentía, diciendo que estaba de viaje de trabajo en Barcelona. Todo el salón se quedó mudo. El silencio inicial dio paso a susurros y luego a comentarios abiertos. La gente se giró para mirar a la familia de Javier con incredulidad. El rostro de Javier pasó del blanco al morado. «¡Apaga eso! ¡Apaga esa basura ahora mismo!», gritó corriendo hacia el escenario para quitarme el micrófono. Pero era demasiado tarde. El vídeo terminó con la imagen de la demanda de divorcio y la oferta de 8.000 euros y una última frase: «Este es el precio por 4 años de mi juventud y todo lo que construí». Las luces se encendieron. El caos estalló. Gritos, el llanto de Valeria, los insultos de mi suegra. Los invitados comenzaron a levantarse y a marcharse lanzando miradas de desprecio. La fiesta de celebración se había convertido en una tragicomedia. En medio del caos, mi madre y yo salimos tranquilamente del salón. No miré atrás. No necesitaba ver su lamentable estado. Había hecho lo que tenía que hacer. El telón había caído. Y esto era solo el principio de la justicia. La tormenta que mi madre y yo desatamos en el Hotel Palace tuvo un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Esa misma noche, vídeos del caos en la fiesta y relatos detallados de los invitados comenzaron a circular por las redes sociales a una velocidad vertiginosa. La verdadera cara del soltero de oro, Javier, y de su respetable familia quedó expuesta ante todo el mundo. Por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Acorralados, lanzaron un contraataque, uno sucio y despreciable. A la mañana siguiente, antes de que me despertara, unos golpes violentos y una sarta de insultos resonaron en mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Javier con sus padres, sus rostros descompuestos por la ira. Sabía que no podía evitarlo. Llamé a mi madre y a mi abogado antes de abrir. En cuanto abrí, mi suegra se abalanzó sobre mí con la mano levantada para abofetearme. «Zorra, ¿te atreves a humillarnos así? Te voy a matar». Había previsto esta situación, así que di un paso atrás y esquivé la bofetada. Javier y mi suegro también se abalanzaron gritando amenazas y obscenidades. Decían que yo lo había inventado todo, que mis celos me habían llevado a montar esa farsa para destruir su honor. La discusión, o más bien su monólogo, de insultos terminó cuando llegaron mi madre y el abogado. La presencia de un extraño los contuvo. El abogado con calma les exigió que abandonaran mi propiedad o llamaría a la policía por allanamiento de morada y amenazas. Sabiendo que no podían hacer nada más, se marcharon furiosos lanzando maldiciones. Pero eso fue solo el principio. Incapaces de enfrentarme directamente, empezaron a atacar por la espalda. Días después, en los grupos de vecinos y en las redes sociales, comenzaron a aparecer publicaciones difamándome. Pagaron a gente para que escribiera una historia completamente diferente. En su versión, yo era una esposa infiel, derrochadora, que no cuidaba de su familia. Decían que como no podía tener hijos, la envidia me había consumido. Incluso inventaron que yo había sido la primera en ser infiel y que Javier me había descubierto, por lo que yo había contraatacado para ocultar mi propia culpa. Mentiras descaradas y comentarios maliciosos se esparcieron por todas partes intentando convertirme de víctima en verdugo.
Y no se detuvieron ahí, recurrieron a tácticas aún más bajas. La puerta de mi casa apareció manchada de pintura roja. Dejaron bolsas de basura maloliente en mi entrada. Los vecinos empezaron a mirarme de otra manera. Los susurros me seguían cada vez que salía de casa. Me quedé prácticamente aislada en mi propio barrio. Esos días fueron muy duros. Aunque estaba preparada mentalmente a enfrentar un ataque tan constante y sucio, me dejó agotada y herida. Hubo momentos en los que quise rendirme y dejarlo todo, pero en cada uno de esos momentos mi madre estuvo a mi lado. Hija, no te derrumbes. Cuanto más hacen esto, más demuestran que tienen miedo. No les quedan argumentos, por eso recurren a la bajeza. Nuestro trabajo es mantener la calma y recopilar todas las pruebas de sus calumnias y amenazas. El juez no creerá los rumores de Internet, solo creerá las pruebas. Sus palabras me dieron fuerza. Le hice caso, no respondí ni me defendí en las redes sociales. Simplemente hice capturas de pantalla de todas las publicaciones difamatorias y fotografié los actos de vandalismo. Todo se lo entregué a mi abogado. La batalla legal había comenzado oficialmente y sabía que sería dura, pero ya no había marcha atrás. Tenía que llegar hasta el final para recuperar no solo mis bienes, sino también el honor de mi familia y el mío propio. La batalla legal fue más larga y agotadora de lo que imaginaba. El equipo de abogados de Javier, respaldado por su familia, presentaba argumentos retorcidos intentando desacreditar mis pruebas como montajes fruto de los celos. La campaña de desprestigio en las redes continuaba. La presión del público y de los vecinos era inmensa. Aunque mi abogado era excelente y me aseguraba que teníamos las de ganar, no podía evitar sentir miedo y ansiedad. En el momento de mayor tensión, mi madre, una vez más, fue mi salvación. Una noche, mientras revisábamos los documentos del caso, se quedó paralizada. Sus ojos se iluminaron como si acabara de recordar algo crucial. Sofía, el altavoz inteligente, ya me acuerdo qué altavoz, mamá, pregunté confundida. El que le regalé a tu suegro por su cumpleaños el año pasado. Ese altavoz gris que obedece a comandos de voz para poner música y la radio. Él no entiende de tecnología, solo lo usa para escuchar las noticias. Pero recuerdo que ese modelo graba conversaciones automáticamente para mejorar la experiencia del usuario. ¿Quién sabe? Una chispa de esperanza se encendió en mí, pero se apagó rápidamente. ¿Pero cómo vamos a recuperarlo? No nos lo darán. Mi madre sonrió misteriosamente. Déjamelo a mí. Al día siguiente, mi madre preparó una cesta de fruta y una caja de ginseng caro. Me dijo que iba a visitar a mis ex-suegros para hablar las cosas una última vez. Me preocupé y quise acompañarla, pero me lo impidió. Fue sola. Como era de esperar al principio, no la dejaron entrar. Pero mi madre suplicó y lloró diciendo que al fin y al cabo habían sido familia y que los mayores debían hablar para resolver las cosas y evitar el qué dirán. Quizás por guardar las apariencias la dejaron pasar. Dentro mi madre no mencionó el divorcio. Se lamentó del destino del karma y luego con astucia desvió la conversación hacia la salud de mi ex-suegro. Últimamente le veo cansado, seguro que por las preocupaciones. Por cierto, me acuerdo del altavoz inteligente que le regalé. ¿Funciona bien? La marca me ha dicho que están haciendo una campaña para actualizar el software gratis que después funciona mejor. Si quiere me lo llevo y se lo gestiono. Mi ex-suegro, ignorante de la tecnología y harto de la situación, asintió de inmediato. Sí, llévatelo. Ese cacharro siempre está fallando, es un fastidio. Mi ex-suegra sospechó algo, pero mi madre añadió rápidamente: claro, lo llevo a arreglar y de paso le compro uno nuevo más moderno. Como un último detalle de mi parte. Al oír nuevo y más moderno, la mujer no dijo nada más. Y así mi madre logró traer el tesoro a casa. Inmediatamente llamamos a un sobrino experto en tecnología. Tras conectar el altavoz a un ordenador, aparecieron decenas de archivos de audio. Escuchamos uno por uno, conteniendo la respiración.
La mayoría eran noticias coplas y conversaciones sin importancia. Cuando estábamos a punto de rendirnos una grabación, nos hizo detenernos en seco. Era de una noche, aproximadamente un mes antes, justo después de que Javier me pidiera el divorcio. Las voces de Javier y su padre se oían nítidamente. Voz del suegro. No me fío, ha aceptado el divorcio demasiado fácil. ¿No estará tramando algo? Voz de Javier con suficiencia. ¿Qué va a tramar en la escritura de la casa estáis vosotros? Sus ahorros personales se los sacamos con esto. Sus joyas de boda las tiene bien guardadas, papá. No tiene ni una prueba. En cuanto el niño cumpla el mes, la echamos de casa. Una mujer que no puede parir solo se merece irse con las manos vacías. Voz del suegro. Menos mal que fuiste listo y metiste el papel del cambio de nombre entre los documentos del préstamo. Es una idiota, se fía de ti, ciegamente firmó sin leer una palabra. Nos quedamos paralizados. Ahí estaba, la prueba definitiva, una confesión de su propia boca. Confirmaba toda la trama de estafa y apropiación indebida. Guardé el archivo de audio en un USB. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de alivio y esperanza. Su guerra sucia, sus calumnias, sus tácticas despreciables. Todo terminaría ante esta prueba irrefutable. La justicia por fin estaba a mi alcance. El día final del juicio, la tensión en la sala era palpable. Los abogados de Javier seguían argumentando con confianza, intentando invalidar mis pruebas visuales. Javier y su familia me miraban con suficiencia seguros de su victoria. Cuando parecía que el juicio se inclinaba en mi contra, mi abogado sonrió y solicitó al tribunal presentar una última prueba. Señoría, es una grabación de audio. Una grabación que aclarará la verdadera naturaleza de este caso. El USB se conectó al sistema de sonido. La sala quedó en silencio. Y entonces la conversación entre Javier y su padre resonó clara y contundente. Cada palabra de su plan para engañarme, para robarme y para echarme de casa con las manos vacías fue expuesta. Los rostros de Javier y su padre pasaron de la arrogancia al pánico, quedándose blancos como el papel. Mi ex-suegra, sentada detrás, se quedó boquiabierta. Se miraron unos a otros y luego al altavoz inteligente que mi abogado sostenía como prueba. Nunca imaginaron que su propia arrogancia y maldad los había condenado. Cuando la grabación terminó, el silencio se prolongó. El juez miró a Javier con severidad. Cualquier negación era inútil. La prueba era irrefutable. La sentencia final fue dictada. El contrato que añadía a mis suegros a la escritura fue declarado nulo por fraude. La casa fue determinada como bien ganancial, y dado que la mayor parte del dinero inicial provino de mi familia, y considerando el daño moral y material que sufrí, se me otorgó la propiedad total de la vivienda. Javier no solo no recibió nada, sino que fue condenado a pagarme una cuantiosa indemnización por daños morales por el perjuicio a mi honor y por el valor de los brazaletes que había robado. La justicia finalmente había prevalecido. Ese día, al salir del juzgado, sentí un alivio infinito. La agotadora batalla había terminado. Había ganado. Los días siguientes fueron la crónica del derrumbe de la familia de Javier. El escándalo le costó su puesto de jefe de departamento y fue despedido. Con su reputación por los suelos, no pudo encontrar otro trabajo decente. Valeria, al ver que su amante pasaba de ser el soltero de oro a un desempleado endeudado, no dudó en coger a su hijo y desaparecer cortando todo contacto. Javier lo perdió todo, carrera, dinero, familia y la amante por la que lo había arriesgado todo. Yo, por mi parte, no sentí regocijo, solo paz. Vendí la casa llena de demasiados recuerdos dolorosos. Con ese dinero y la indemnización compré un apartamento más pequeño, acogedor y lleno de sol para mi madre y para mí. El matrimonio roto me había quitado mucho, pero también me había dado una lección muy valiosa. Me enseñó a ser fuerte, a protegerme y, lo más importante, a quererme a mí misma. Ya no era la chica ingenua y débil de antes.
Con parte del dinero restante, decidí hacer algo significativo. Fundé una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Renacer, dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres en situaciones similares a la mía. Quería usar mi propia historia, mi experiencia para ayudar a otras para que nadie tuviera que pasar por el dolor y la impotencia que yo había sufrido. Una tarde de pie en el balcón de mi nuevo apartamento mirando el ajetreo de la gente abajo, sentí una libertad y una serenidad absolutas. El pasado estaba cerrado. Había renacido de las cenizas de mi matrimonio. Una nueva vida con un nuevo propósito se abría ante mí.